Amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús paz a vosotras. Sean todas bienvenidas. Es un gusto estar de vuelta en este tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, con la bendición que Dios nos permite para ocupar este tiempo, amadas hermanas, en el estudio de su bendita voluntad. Vamos a llevar a cabo en esta hora el estudio de la lección femenil que nos corresponde pues a este domingo 8 del mes de marzo del 2026, la lección número 11, mis hermanas, titulada Responsabilidad ante todo. Hoy vamos a hablar, pues, otra parte de la historia del pueblo de Israel con el gobernador Nehemías. Vamos a meditar en ello, el impacto que esta enseñanza tiene en nuestras vidas para este tiempo y cómo lo que ha sido escrito, como Pablo expresa en Romanos 15:4, el día de hoy viene a ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, los invito a orar al Señor para pedir por este tiempo de bendición. Vamos a invocar el nombre de Dios, hermanas. Padre soberano y eterno, creador del universo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder llevar a cabo este tiempo de estudio. Gracias por todas las cosas que nos permites llevar a cabo en esta parte del día, eterno Dios, por la ocupación que nos concedes y por el tiempo, Padre bendito, que nos permites al darnos la oportunidad de abrir nuevamente tu libro santo y meditar en tu palabra, Señor, a través del estudio que consideraremos en esta hora. Que tu bendición sea sobre nosotros y la dirección de tu Espíritu Santo para que todo lo que hablemos, Padre eterno, sea conforme a tu voluntad y cumpla el propósito de ser de edificación para el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a este estudio y que tienen el propósito de aprender. Eterno Señor, que así sea, que este miserable que habla sea el conducto por el que tú puedas valerte, eterno Señor, para enseñar a tu pueblo. Permite que así sea, eterno Dios, y que mis hermanos que se apoyan también en este estudio a través de la retransmisión tengan tu bendición para que esto sea así posible. Que tu pueblo sea entendido y conocedor de estas cosas maravillosas y que en tu consejo, Padre eterno, seamos siempre fundamentados. Es el deseo de nuestro corazón, Padre glorioso, y con humildad todo venimos a implorártelo, apoyados de los méritos santos de aquel Hijo varón tuyo que dio su vida para redimirnos, quien sentado a tu diestra intercede por nuestras faltas, y es a saber Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo el tiempo de estudio de esta hora. Teníamos una visita, un invitado. Se tuvo dificultades de última hora, pero vamos a llevarlo adelante, hermanos, porque la palabra de Dios es maravillosa y siempre tiene pues una bendición muy grande para todos nosotros. Los invito a hacer la lectura del objetivo de este estudio. Voy a invitar a alguien de mis hermanas a apoyarnos en la lectura del mismo. Mi hermana Raquel Jaimes ya está con nosotros. Hermana Raquel, nos apoya a leer el objetivo. Gracias. Con mucho gusto, hermano. Pasa voz. Pasa vos, hermana. Objetivo: asumir con diligencia y fidelidad las tareas espirituales, familiares y congregacionales que Dios ha encomendado. Amén. Bien, es un gran objetivo. Amén, hermana. Creo que esto, en el particular de la sociedad femenil, es algo que siempre hacemos. El asumir nuestras responsabilidades con diligencia y con fidelidad, creo que es algo que para ustedes como sociedad femenil es muy fácil de cumplir y llevar a cabo porque tienen ese espíritu de parte de Dios, ¿saben? Y no quiero enfocarlo a lo negativo, sino ese amor para poder hacer las cosas que son necesarias en el mantenimiento de la casa, en el sustento, en el cuidado de la familia. Y a los hombres también se nos da el hacer este trabajo, pero recuerdo que hace algún tiempo estaba allá en Estados Unidos con nuestros hermanos en Chicago y escuchaba una predicación de parte de nuestro hermano que radicaba en Canadá y mi hermano decía, hablaba sobre el trabajo y él decía que le sorprendía escuchar entre americanos, entre canadienses, el, el que maldecían el tiempo de trabajo que tenían, ¿no?
Entonces fue interesante ese estudio que nuestro hermano nos compartía porque mi hermano decía, bueno, es que usualmente solemos escuchar a las personas maldecir la oportunidad que tienen de trabajar, pero hoy nosotros vamos a verlo desde otro enfoque, decía el hermano, ¿no? Y recuerdo que mi hermano ministro en aquel tiempo nos decía es que si nosotros vemos el trabajo como una maldición, como una imposición, pues nos va a costar trabajo hacerlo. Pero si lo vemos como la oportunidad que Dios nos da de acercar sustento a nuestra familia, de acercar mantenimiento a nuestras vidas y a la de nuestros hijos, de acercarnos lo necesario, entonces es una bendición y más que algo negativo, más que una oportunidad para maldecir como algunos pudieran hacerlo, pues nosotros lo vamos a ver como la bendición que Dios nos ha dado para aportar, ¿no? Para sumar a lo que es necesario. Y vaya, entonces Dios es grande y maravilloso porque nos da la bendición de poderlo hacer. Veamos un ejemplo de esto que estamos hablando ahora. Dice la lectura bíblica en Nehemías capítulo 11, versículos 1 y 2, y después Nehemías 12, versículo 27. Ya hemos leído la historia de Nehemías. Creo que es una gran historia, hermanas, porque tiene grandes mensajes para nosotros, tiene grandes aportaciones y creo que todos nos sorprendemos. Digo, si hemos tenido personajes que admiramos en la Biblia, Nehemías viene a ser ahora uno de ellos. Vean qué tanto hizo este santo hombre de nuestro Dios. Hermana Fide, nos apoya a leer la lectura bíblica, Nehemías 11, 1 y 2 y Nehemías 12, 27. Gracias. Sí, hermano, nomás que creo que mi Biblia no tiene Nehemías. Ay, hermana. No, ya, Sí, sí, con ya. calma, hermana, con calma, con calma. Aquí Sí, estamos ya. perdón. Adelante. Sí, Nehemías 11, 1 y 2. Y Sí, hermana. habitaron los Dime. príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de 10 que moraban en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Amén. Y ahora Amén. 12, 27. Sí, hermano. 12:27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo esto mal tan grande de prevaricar. Nehemías 12, capítulo 12, versículo 27, hermana. Creo que se Perdón, nos fue hasta el 13. sí. Sí, Y a la 12. dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga, mi hermana Fide. Pues, amadas hermanas, en esta lectura bíblica de Nehemías capítulo 11, que primeramente nuestra hermana Fide nos comparte, vemos el esfuerzo de un varón incansable. Este era Nehemías. Les comentaba hace un momento que sí. Tenemos personajes bíblicos que admiramos nosotros en la palabra de nuestro Dios. Creo que Nehemías es uno más. Bueno, yo pienso que es uno de los que agrego a mi lista, porque él es un personaje, amadas hermanas, eh, muy admirable en el sentido de todo el esfuerzo que hacía. Saben que hemos dicho que él habitaba en Susán, dice la escritura, habitaba como copero del rey, tenía todo lo necesario para sustentarse, para vivir cómodamente. Sin embargo, decide dejar todo eso para ir en busca de la ayuda que sus hermanos necesitaban. Reconstruye los muros de Jerusalén, eh, reorganiza algunos aspectos del gobierno en la ciudad, pero él se daba cuenta que siempre había algo más, algo importante que hacer. En este caso, al ser consolidada Jerusalén como la capital de ese gran país, hermanos, Jerusalén era una ciudad poco habitada, por lo que vemos en estos pasajes. Entonces, Nehemías plantea una forma de hacer que otros hermanos vinieran a vivir a Jerusalén y que de alguna forma lograran crear un equilibrio en esa ciudad que se constituía la capital del país, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Nehemías?
pues dice que trae a habitar a los principales del pueblo a Jerusalén, ¿no? Digo, lo que hoy en día hacen los grandes países, ¿no? Mover sus, o plantar sus embajadas en la, capital del país. Nehemías lo hace. Es un movimiento político importante que hace al traer a todos los jefes, a vivir a Jerusalén, pero además obra que entre el pueblo se haga un sorteo en el que uno de cada 10 hombres tengan que mudarse a Jerusalén a vivir. Y dice la escritura que esto se hace, que uno de cada 10 viviría en Jerusalén y el resto en las poblaciones aledañas, ¿no? En los lugares aledaños, las ciudades contiguas. Y dice la Biblia en el versículo 2 que mucho pueblo fue bendecido porque muchos de ellos lo hicieron voluntariamente, se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entendemos qué significa todo esto, ¿no? De pronto hacer una suerte y hacer que uno de cada 10 viniese a vivir a Jerusalén. Entonces ahora Nehemías estaba preocupado en lograr un equilibrio en esta que era la capital, pues, del país, ¿no? Jerusalén. Dice entonces también el capítulo 12 en el versículo 27 de la lectura de Nehemías que mi hermana leía, que cuando terminara los trabajos, como ya lo hemos dicho, porque el muro fue edificado en tiempo récord, pues entonces viene a a darse la dedicación del muro de Jerusalén. Es un evento público, político, religioso importante, porque en él el pueblo agradecía a Dios la bendición de poder culminar ese propósito que traía Nehemías a trabajar al pueblo. Y dice que en este evento tan importante, Nehemías y los dirigentes del pueblo buscan, dice el versículo, a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios y con citaras. Cuando Nehemías se dispone a hacer la dedicación del muro que había sido construido con el esfuerzo de todo el pueblo, dice la palabra de nuestro Dios que él se propone, amadas hermanas, a más de este asunto de repoblar la ciudad, de repoblar la ciudad capital Jerusalén, dice la escritura, hermanos, que también se toma el tiempo para buscar a todos los levitas que habitaban esparcidos en el territorio y traerlos a la dedicación del muro para hacer de esa dedicación, dice la Biblia, un día de fiesta. Como ya lo hemos mencionado, esta fiesta es muy diferente a la que nosotros aprendimos en el mundo, a la que el mundo practica hoy en día. Es una fiesta que involucra alabanzas a Dios, cánticos con címbalos, salterio y citara. Y si recordamos el propósito con el que David organiza este culto musical en el servicio del templo, recordaremos que David es muy claro y específico cuando dice que es para honrar el nombre de Dios, para enaltecer el nombre de Dios, para hablar de sus milagros, para hablar de sus hazañas. Entonces, es una gran oportunidad que Nehemías se encuentra, más hermanas, de llevar a cabo el propósito de edificación de la ciudad de nuestro Dios. Hasta aquí, amadas hermanas, no dejamos de admirarnos de todo lo que Nehemías hacía, porque estaba en todo, o sea, era un hombre que no se cansaba, eh, era constructor, ¿no? De pronto no tenía quizás esa pericia para trabajar porque él era copero del rey, pero cuando llega a Jerusalén dice que examina los muros de la ciudad, se da tiempo para recorrerlos, para hacer un estudio del trabajo que hay que hacer, para hacer un planteamiento y reconstruye el muro. De pronto se da cuenta que entre el pueblo había dificultades de organización en el gobierno, también se da tiempo para atender ese asunto. Se da a la oportunidad, mis hermanas, también de reconocer que el pueblo necesitaba renovar el pacto, como lo hemos dicho en los estudios anteriores, de volver a mirar en la ley de nuestro Dios, y también lo hace. Entonces, Nehemías pudiéramos pensar que habiendo terminado con el muro ya estaba cumplido en su propósito,
pero Nehemías siempre veía algo más que hacer, ¿no? Digo, algo más importante que llevar a cabo. En este caso, ve una ciudad despoblada, necesitada de un equilibrio, de una base, y entonces hace este movimiento político importante para traer a todos los líderes a vivir a Jerusalén, pero además plantea un sorteo en el que trae a uno de cada 10 habitantes de Jerusalén a habitar en la ciudad capital. Y eso es importante. Finalmente, Nehemías edifica el muro que se ha construido y para ello pues manda llamar a todos los levitas, a todos los cantores, a todos los músicos y dice la escritura, amados hermanos, que hace una gran fiesta a nuestro Dios. Les menciono que esto es algo maravilloso porque Nehemías no hace otra cosa que sentar las bases de lo que será el gran reino de Israel a la postre. Y esto, aunque no se deja ver en la escritura, en algunos casos, pues el tiempo de los macabeos es una historia que no está contada en los libros aceptados, pero que libros históricos apócrifos como Macabeos 1 o 2 relata cómo fue el florecimiento de esa nación de Israel a través de la mano de los asmoneos. Bien, vamos, amadas hermanas, a leer algunos pasajes. Esto que Nehemías hace nos recuerda, pues, palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, en primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 58, amadas hermanas. Vamos a invitar a alguien de nuestras hermanas a apoyarnos en la lectura. Por aquí tenemos a bastantes hermanas reunidas ya. Mi hermana Estela Soto nos apoya a leer la lectura de primera carta a Corintios 15, 58. Gracias. Mi hermana Estela. Así Bueno, que nuestra hermana pasa vos, hermanos. pasa, obviamente, Así que, adelante. así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén, gracias, hermano. Y hemos platicado, amadas hermanas, hemos mencionado que el evangelio que Dios presenta delante de nosotros a través del Señor Jesucristo no es un evangelio nuevo, es un evangelio que ha existido desde siempre, un evangelio donde la figura central del Hijo de Dios es importante, primero como una promesa a través de la bendición que el patriarca Jacob da a sus hijos, referente a Shiloh y al trabajo que él haría para hacer congregar a los pueblos, pero la palabra de Dios siempre ha estado presente. Esto que Pablo expresa en primera carta a Corintios 15, 58 a la iglesia, pareciera ser que Nehemías lo conocía, porque Pablo cita en esto que nuestra hermana comparte con nosotros, y él dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de ¿qué? Del Señor. Pareciera que Nehemías conocía esto, hermanas, porque cuando él ya estaba a punto de terminar algo, se daba cuenta que siempre habría algo más que atender. Y esto es algo que resaltamos de Nehemías porque fue un gran instrumento que Dios utilizó para dar armonía y para dar estabilidad a su pueblo, ¿no? Como a él, Dios nos llama a través de su palabra y a través de esto que expresa Pablo en primera carta a Corintios 15, 58, y nos recuerda Pablo lo siguiente, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanas, esto es bien importante, ¿no? Digo, porque a todos nos cansa de pronto, a todos nos cuesta trabajo hacer la obra que se nos ha encomendado, sea como representantes de una sociedad femenil, sea como segunda atalaya, secretaria, tesorera, etcétera, como representante de varones. Pero, amadas hermanas, como obreros, ¿no? De pronto pudiera también parecer pesado y la necesidad o la ansiedad, las ganas de renunciar, de dejar el trabajo de lado, siempre son latentes, pero el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros nos cansamos de hacer lo que Dios nos ha encargado,
cuando de pronto dudamos en la obra que estamos haciendo, dice Pablo, recuerden que ustedes no trabajan para una persona particular, ustedes trabajan para la obra de Dios y nada de lo que ustedes hagan, nada de lo que ustedes sacrifiquen, de lo que ustedes sobren, Dios lo va a dejar sin pago, ¿no? Entonces es algo formidable porque Pablo nos recuerda que Dios es un Dios que no olvida, ¿no? Un Dios que da el pago, como dice la Escritura, y que tiene misericordia de los que le aman y de los que le sirven. Otra lectura, amados hermanos, que podemos considerar en este aspecto, dice Efesios capítulo 4. Vayamos a carta a los Efesios capítulo 4. Vamos a hacer esta lectura también porque la Escritura dice que Dios ha usado todo lo que existe hoy en día en el cuerpo, que es la iglesia, y del que forma parte también, pues, el ministerio, mis hermanas. Dice la Escritura que Dios ha utilizado de todo ello para hacer que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea edificado. Entonces, vamos a leer esta porción de la Escritura. Mi hermana Claudia nos apoya, de Metepec, nos apoya a leer Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, por favor, hermana, gracias. Sí, claro. 11 al 13 dice, conforme a la determinación eterna, no. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Claudia. Dios le bendiga. Amadas hermanas, como lo expresábamos ahora, Nehemías buscaba lograr un equilibrio en el pueblo de Israel, buscaba lograr darles estabilidad a los hijos de Israel, darles las bases para que se volvieran a consolidar como una nación fuerte y próspera. Y ese equilibrio que Nehemías buscaba darle a la ciudad, al pueblo de Israel, hermanas, después de ese tiempo de castigo, dice el apóstol Pablo que es un equilibrio similar que Dios ha querido darle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y para ello dice la palabra de nuestro Dios en los pasajes que mi hermana comparte, que Dios dio a través de algunos hombres apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, doctores, pero lo importante de todas de estos dones, de todas estas virtudes que Dios puede repartir a través del Espíritu, dice el versículo 12 que todo esto no es para gloria de una persona en particular. Quien canta, quien toca algún instrumento, quien alaba, no lo hace para sí mismo. Quien predica no lo hace para sí mismo. Dice el versículo 12 que todo esto ha venido a ser de parte de Dios con el propósito de servir a la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros trabajamos entonces para la obra de nuestro Dios, sea como dirigentes femeniles, sea como primera atalaya, como secretaria, tesorera, encargada del aseo de la localidad, etcétera, nosotros estamos sirviendo a la obra del ministerio y estamos edificando el cuerpo de Cristo. Eso es bien importante, ¿no? Y el propósito, dice el pasaje que nuestra hermana leía para nosotros, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una unidad que nos permita, a través del conocimiento del Hijo de Dios, alcanzar una plenitud, dice la Escritura, a la medida, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, esto que estudiamos ahora a través de Nehemías, el gobernador, nos es muy importante porque nos recuerda pues todo el propósito de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una cita más, primera carta a Corintios 12, versículo 6 al versículo 12, hermanos. Dice primera carta a Corintios 12, del versículo 6 al versículo 12. Ya pasamos a los pasajes
a los párrafos de nuestro estudio para pues empaparnos del conocimiento del estudio que ahora estamos considerando. Mi hermana Rosario Quiroa sería tan amable de apoyarnos a leer primera carta a Corintios 12 del 6 al 12. Gracias, hermana. Tenemos a mi hermana Milka Pérez. Hermana Milka, ¿está ahí? Sí, mi hermano, pasa vos. Pasa vos, adelante, hermana, apóyanos a leer, por favor. Sí, mi hermano. Dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, Pablo lo expresa ahora a través del repartimiento de los dones del Espíritu. Y como lo decíamos en la lectura anterior, ¿no? Lo que Pablo nos enseña es que muchos miembros venimos a conformar el cuerpo de Cristo y entre todos nosotros como miembros, al obrar el trabajo que Dios nos ha encargado en el ministerio, en el servicio de la iglesia, en la atención a la sociedad varonil, en el apoyo, en la comida, en el aseo, en todo lo que tenga que ver. Dice la palabra de Dios, hermanas, que todo esto pues es con un propósito, y el propósito a través de el nombre de nuestro Señor, pues es que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de muchos miembros. Bueno, vamos entendiendo entonces lo importante de esta lección. Número 11, responsabilidad ante todo, y vamos viendo cómo pues nuestro trabajo crea una un gran impacto en todo lo que nos rodea, y en la congregación misma también lo es, claro. Vamos a leer los primeros dos párrafos de esta lección, hermanas. Para ello invito a alguien de nuestras hermanas que está aquí con nosotros, mi hermana Malena Romero. ¿Está allí, hermana Malena? Pasa vos, hermano. Sí, Pasa, hermanita, adelante. sí. Dice, con los muros ya restaurados, Nehemías comprendió que la tarea no había terminado. Faltaba ordenar la vida del pueblo dentro de la ciudad. Por eso se convocó a quienes habitaran en Jerusalén y a quienes servirían en el templo, estableciendo turnos y responsabilidades. La reconstrucción física había concluido, pero ahora debía edificarse el compromiso espiritual. Cada persona tenía una función específica y su cumplimiento era parte del propósito divino. La responsabilidad es una virtud que refleja madurez espiritual. No basta con haber participado en la obra, hay que mantenerla. Nehemías sabía que sin constancia toda restauración se debilita. Por eso, designó cantores, porteros y levitas para sostener el culto y el orden del pueblo. El ejemplo enseña que servir a Dios no es un acto ocasional, sino una actitud continua que demuestra gratitud y fidelidad. Gracias, mi hermana, Dios te bendiga. Pues es lo que comentábamos, ¿no, hermanas? A pesar de que Nehemías lograba grandes triunfos, grandes éxitos en el propósito de reedificar a Jerusalén a través de el levantamiento de sus muros, él no dejaba de visualizar toda la tarea que era importante hacer y llevar a cabo, ¿no? Entonces ya lo leíamos a través de los pasajes que compartimos, primera carta a Corintios 12, Efesios 4:11, pues era muy importante consolidar todo este trabajo. Y en Nehemías 12:27, que cita nuestro segundo párrafo, pues recordamos lo que él hace, ¿no? Cuando termina el trabajo del muro,
y está por dedicarlo. Dice la escritura que dice la cita, y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y citaras. Voy a leer el versículo 28 también. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Netopati, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar, e iban tras ellos Osías y la mitad de príncipes de Judá. Entonces, lo que hacen Nehemías, amadas hermanas, pues es un trabajo gigantesco, ¿no? Él se da a la tarea de buscar a esos levitas que tenían un cargo en el templo, y dentro de Jerusalén se encarga de regresarlos a su oficio, ¿no? Es interesante reconocer este aspecto, porque dice que había cantores que ya se habían ido a vivir a las ciudades aledañas de Jerusalén. Ellos habían dejado su oficio, entonces lo que hace Nehemías es reinstalarlos en el trabajo que ya les tocaba, ¿no? Como reubicarlos, volverlos a poner en orden, y entonces se da esa gran dedicación del muro de Jerusalén. Vemos un trabajo incansable que Nehemías seguía llevando a cabo, y no fue eso lo único que hizo. Si seguimos leyendo en las siguientes lecciones, nos daremos cuenta que él fue un hombre pues muy entrañable, porque fue el hombre escogido, la herramienta que Dios utilizó para dar finalmente estabilidad a su pueblo a través de todo ese trabajo incansable que Nehemías nunca se cansó de hacer, ¿no? Eh, es importante resaltar todo esto, porque ¿quién le, quién le exigía, a quién le rendía cuentas Nehemías? Pregunto, hermanas. ¿A quién le rendía? Adiós. Cuidado por ahí con sus micrófonos, se escucha una vocecita. Voy a checar, hermanas, pero si pueden, acuérdense de mutear sus micrófonos. Les preguntaba, hermanas, decía, a quiénes rendía cuentas Nehemías, hermanas? Pues a nadie. O sea, él estaba convencido de que lo que hacía, lo que él llevaba a cabo, pues era con el propósito de trabajar para la obra de nuestro Dios, ¿no? Entonces, cuando preguntamos y decimos quién a quién rendía cuentas del trabajo que él hacía, pues a nadie. O sea, él estaba convencido de que todo lo que hacía lo hacía para Dios, y es formidable, ¿no? Porque digo, todos nosotros nos cansamos, todos nosotros, digo, no sé, esperamos que nuestro tiempo termine, ¿no? Que nuestro lapso acabe, que llegue la fecha acordada. Decimos, fue un año lo que yo me prometí servir a, no sé, a la sociedad femenil. Terminando ese año, yo dejo mi trabajo, ¿no? Y cuando se nos ofrece el volverlo a hacer, decimos, no, gracias, hermanos. Y los hermanos, ¿por qué no? Y alguno dirá, es que no es miedo a lo desconocido, es miedo a lo que ya conocemos, ¿no? Hermanas, pero Nehemías era incansable. Nehemías era un hombre esforzado, un hombre temeroso de Dios, un hombre con visión de la necesidad que había, y con una visión, hermanas, de la importancia que tenía el aprovechar el tiempo hasta el último momento, ¿no? Este trabajo entonces lo llevaba a ser considerado, como dice el Salmo 101, versículo 6, uno de los hombres fieles a los que Dios en el futuro habrá de premiar con ese regalo de la vida eterna, por su esfuerzo y perseverancia, por su permanencia. Dice el Salmo 101, versículo 6, así, mis hermanas: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá, dice la Escritura. Entonces, si hablamos de fieles, hermanas, de gente esforzada,
de gente que sirve a Dios, creo que Nehemías fue un gran sirviente, Nehemías fue un gran siervo, fue un gran personaje que Dios utilizó, un hombre muy fiel en la obra de nuestro Dios. Yo podría decir, hermanos, digo, si me permiten hacerlo, que este Nehemías estaba a la esta altura de un Moisés con su compromiso, a la altura de un Josué con su devoción a Dios, con su propósito tan firme, de un Samuel, ¿no? Como fue ese gran profeta juez de nuestro Dios, que consolidó al pueblo a través de darle estabilidad a sí mismo. Entonces, hermanas, pues vemos un gran ejemplo, ¿no? Que nos hace meditar en muchas cosas y nos hace pensar que quizás de pronto nosotros exageramos, ¿no? Cuando queremos, como se dice coloquialmente en nuestra cultura, tirar la toalla, ¿no? Antes de tiempo. Y Nehemías nos recuerda que siempre hay un trabajo, que hacer, que siempre es importante dar un poco más de esfuerzo y que siempre será necesario, amadas hermanas, ocuparnos en las cosas que Dios nos ha previsto. Hermana eh, Ketsia nos apoya a leer los siguientes dos párrafos. Gracias. Correcto, hermana Milka, gracias. Nos apoya, hermana Milka, a leer. Gracias. Sí, hermano. Dice, Tercer y cuarto párrafo, adelante. ser responsable es cumplir con lo que se promete, cuidar lo que se nos confía y hacer las cosas con esmero. Una mujer responsable en la fe cumple sus compromisos en el hogar, en la congregación y en la sociedad. Su vida inspira confianza porque su palabra y sus acciones coinciden. La responsabilidad cristiana no busca reconocimiento, sino agradar a Dios y ser útil en su obra. Del mismo modo, Nehemías mostró que la verdadera responsabilidad no se delega por comodidad ni se evade por cansancio. Él mismo supervisaba, corregía y animaba al pueblo. Sabía que Dios valora más la fidelidad que la cantidad de tareas realizadas. Ser responsable es entender que todo servicio, por pequeño que parezca, forma parte del edificio espiritual que Dios está levantando. Así es, gracias hermana, Dios le bendiga. Es bien importante, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que se cita en nuestro párrafo número 3, hermanas. Dice Eclesiastés 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanas, digo, meditando un poco en este asunto, en lo que plantean nuestros párrafos 3 y 4, será suficiente, será de alguna manera suficiente el trabajo que nosotros pudiéramos hacer para la obra de nuestro Dios? ¿Habrá algún punto en el que digamos, no sé, ya, está bien? O algo que yo alabo de mis hermanos, obreros, de mis hermanos, obreros del ministerio, es que a mí me inspira lo que ellos trabajan, lo que ellos hacen para atender la obra de nuestro Dios. Yo he comentado en algunos casos que algo que me llamó a hacer el trabajo de ministerio no fue tanto la convicción de servir. A mí me impactó mucho el trabajo que nuestros hermanos hacían, me impactó ver a hombres de 70 u 80 años sirviendo en la obra de Dios sin inmutarse. Me impactó ver a personas de 80 años dando hasta el último de su aliento para atender la obra que Dios les había dado. Y yo alabo eso que mis hermanos hacen, alabo el esfuerzo que ellos ponen para seguir esforzándose en la obra que Dios les ha encargado, porque muchos de nosotros al medio tiempo ya estamos quejándonos, ¿no? Y creo que es importante, amadas hermanas, considerar esto que Eclesiastés expresa a través de la lectura que hacíamos. Todo lo que te venga a las manos a hacer, hazlo según tus fuerzas, dice la Escritura, porque al sepulcro a donde tú vas, allí no hay nada. Entonces, hermanas, es importante cómo la palabra de Dios plantea delante de nosotros el gran esfuerzo al que todos somos llamados a participar. En el cuarto párrafo, entonces,
se menciona este aspecto de la fidelidad que Nehemías mostraba para con nuestro Dios, una fidelidad que Dios, amados hermanos, consideraba a través del esfuerzo eh, sobrehumano que Nehemías hacía para estar allí, en Jerusalén, atendiendo necesidades, atendiendo situaciones que surgían, ¿no? Y organizando todo de tal forma que cuando él pues llegara a faltar, estuviese suficientemente afianzado para seguir funcionando por sí mismo, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 10, nuestro Maestro Jesucristo hace una alusión a aquellos que tienen la condición de ser fieles. Y el Maestro Jesucristo dice que lo importante de ser fieles a Dios en la obra que Dios nos ha encargado, sea grande o sea pequeña, ¿no? De pronto estar en una congregación pequeñita donde atendemos, nos reunimos, no sé, 2 hermanas o 3 hermanas, 4 hermanas, puede parecer una situación que demerita nuestro trabajo, ¿no? Pero el Maestro Jesucristo lo planteaba así a través de esta parábola del mayordomo fiel, y él decía esto en Lucas capítulo 16, versículo 10, mis hermanas. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Nehemías estaba trabajando para la obra de una gran nación como era el pueblo de Israel. Pero Cristo nos enseña, amadas hermanas, que no hay obra pequeña, ni tan pequeña que Dios no considere, ni tan grande como para que nosotros podamos ensoberbecernos. Dice la Escritura que por el contrario, como Dios honra la fidelidad, recordamos aquel pasaje en el que nuestro Dios ordena al profeta ir a entrevistarse con el sacerdote Elí, y cuando él trae la reprensión sobre Elí por la cuestión de sus hijos, el profeta le recuerda a Elí y le dice, es que yo había dicho que tus hijos iban a estar delante de mí, que ellos iban a ser mis sacerdotes, pero no lo quiero hacer, no lo voy a hacer porque eh, viene una frase importante. A mí me sorprendió esta frase que está en la historia de Samuel. El Señor dice, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán envilecidos, dice la Escritura. Porque yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán envilecidos. Entonces, considerando este aspecto, amadas hermanas, en el que vemos cómo Dios, pues de alguna manera, atiende la obra que cada uno de nosotros hacemos desde el lugar que Dios nos ha puesto, pues vemos la importancia que tiene tomarlo con compromiso, ¿no? Tomarlo todo con un sentido de responsabilidad que nos permita llevarlo a cabo, sea mucho o sea poco. Y la promesa de nuestro amado Maestro es que si es algo que puede considerarse poco, en algún futuro tendremos la oportunidad de tener algo mucho más grande, ¿no? Como lo plantea Juan el teólogo cuando expresa en Apocalipsis capítulo 5, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo de hoy puede ser algo pequeño, pero Dios ha preparado grandes cosas para todos los que perseveran en su voluntad y para los que son fieles y tienen responsabilidad ante todo para llevar a cabo la obra que Dios les ha encargado. Vamos a terminar la lectura de los párrafos. Preparen sus participaciones, mis hermanas, porque es importante escucharlas. Queremos oír lo que ustedes piensan, lo que ustedes analizan de este tema, porque todo lo que aporten, pues a través de esta grabación que se queda dispuesta para consulta de nuestras hermanas que imparten la escuela, y también de nuestros hermanos y hermanas que quieren seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, pues nos daremos cuenta que su visión, su compromiso, su expectativa de estas cosas siempre será importante. Hermana Isabel nos apoya a leer el último párrafo, gracias. La Amén. enseñanza. Sí.
La enseñanza para nosotras es clara. La fe se fortalece cuando cumplimos con el amor lo que Dios nos ha confiado. La mujer responsable no busca excusas, sino oportunidades para servir mejor. Su testimonio edifica a los suyos y refleja el carácter del Señor Jesús, quien también cumplió fielmente la misión encomendada por el Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana. Es bien importante esto que se lee en el último párrafo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Nehemías, que es un gran ejemplo de responsabilidad, de compromiso delante de nuestro Dios. Podemos mencionar el caso de Moisés, el gran profeta de Israel, como lo hemos comentado, el caso de Samuel, el caso de Josué, el caso de Jefté, de todos los jueces que vinieron a participar del trabajo para consolidar pues el tiempo de los jueces. Pero el ejemplo más grande, amadas hermanas, ¿no? De responsabilidad, el ejemplo más grande de compromiso para llevar a cabo los propósitos de nuestro Dios, creo que es sin duda alguna nuestro amado Maestro, ¿verdad? Y tenemos el testimonio cuando Él está a punto de ofrecer su vida en expiación por los pecados del mundo, pues Él se angustiaba, ¿no? Y en la oración, en la última oración que hace allá en el huerto de Getsemaní, el Señor oraba al Padre y le decía, bueno, es que si tú puedes hacer que este vaso pase de mí sin que yo lo beba, hazlo, pero que nunca se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Entonces, el ejemplo más grande, amadas hermanas, de compromiso, de dedicación, de responsabilidad, es ese que nuestro amado Maestro nos ha dejado. Y en San Juan capítulo 17, que menciona nuestro párrafo, el Señor pues daba este testimonio cuando expresaba lo siguiente delante de las personas a través de una oración a Dios. Dice el versículo 3 y 4. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Amén. Entonces, el ejemplo más grande de perseverancia, de compromiso, de trabajo, hermanas, es el que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. Creo que por ello es meritoriamente el hermano mayor, ¿no? Hermanos, el principal entre todos nosotros, y por ello es el testigo fiel y verdadero, porque en él tenemos el ejemplo más fidedigno de lo que es, hermanas, pues trabajar con responsabilidad ante todo y de hacer el esfuerzo para hacer que la obra de Dios se siga cumpliendo. Hasta aquí, amadas hermanas, damos participación a los comentarios de ustedes con toda libertad. Compártanos su perspectiva de este estudio, compártanos lo que ustedes han pues de alguna manera visualizado, lo que a ustedes les enseña este estudio y cómo les motiva, porque esto también pues puede ser un propósito, ¿no? El que este estudio sirva para alentar el ánimo de alguien que diga, bueno, yo estaba a punto de asistir, pero creo que esto me da, no sé, fuerzas para llevarlo adelante, para seguirme esforzando, y creo que será siempre necesario motivarnos unos a otros a hacer esta obra. Adelante, mis hermanas. ¿Quién aporta algo? Pasa vos, hermano. Pasa a vos, hermana Melinda. Hermana Melinda, Sí, mucho la gusto de escuchamos, verlos, hermana. hermano. Sí, gracias. Mire, Igualmente, hermano. hermana Melinda. Bienvenida. Sí. Gracias. Bueno, la verdad, hermano, hermosa escuela, responsabilidad ante todo. Afortunadamente, hermano, el último párrafo me gustó mucho, ¿no? Que lo que nos fortalece a nosotros es la fe, hermano. Cuando hacemos la labor de Dios, dice, lo hacemos confiando, ¿no? Que lo hacemos con responsabilidad. No hay excusas, hermano. Yo creo que nosotras como un pilar de la iglesia damos el extra, hermano. A veces ya los pies no los aguantamos, tenemos niños. Yo fui afortunada con tener gemelitos y me acuerdo que siempre hemos trabajado en la obra y a veces ya no aguanta uno, hermano, pero sabemos, como lo dijo ese párrafo tan lindo, que todo lo que hacemos, hermano, no es en vano.
Nuestro Dios siempre nos bendice, nos premia con la familia, los hijos. Y opinar, hermano, mi punto de vista hacia todas es que a veces sí da tristeza cuando termina un ciclo y dicen, no, ya quiero entregar, ya las que siguen. Entonces yo siempre he dicho, es que no lo hicimos con amor. Porque, hermano, he conocido de atalayas que no han sido 1, 2, 3 años. A lo mejor nos falta, hermanos, nos falta dar el extra, nos falta hacer nuestro trabajo con vocación, pero la invitación es que siempre, hermano, estemos dispuestas, que toda labor que hacemos no es en vano, hermano. Nada más eso, mi hermano. Claro, Dios la bendiga. Gracias, Así hermana es. Melinda, hermosa participación. En efecto, pues el servicio a Dios cuesta, ¿no? Eso es lo importante, es un sacrificio, es un esfuerzo extra, es un empeño, pero pues la promesa está allí, hermanas. Creo que todo lo que hemos considerado a través de la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Que pues, la misericordia de Dios, por sobre todas las cosas, siempre nos sustenta, siempre nos anima, nos alienta a pensar que todo tiene un buen propósito, ¿no? Adelante, mis hermanas, ¿quién más nos comparte? Mis hermanas están muy serias y calladas. No, aquí, hermano. Adelante, hermana Fide. Hermana Fide, pasa vos. Pasa vos, hermano. Yo pienso que la responsabilidad dentro de la iglesia, aparte de que son cambios nuevos para cada una de nosotras, es algo que, como es nuevo, nos da miedo. Nos da miedo la responsabilidad, porque ya sea que nos sentimos, no sé, solas, en el caso de tener algún cargo como atalaya, como tesorera, nos da miedo porque sentimos, bueno, en mi caso, que me eligieran como atalaya, sí me daría miedo porque sí me sentiría como que estoy en el ojo de todos, que si hago algo mal, reflejaría eso ante mis hermanas. Pero yo creo que con esta lección debemos de poner las manos en nuestro Dios y saber que cualquier responsabilidad, cualquier cargo que nos ponen es porque Dios ve nuestras capacidades. Dios ve nuestras capacidades y nosotros a lo mejor no los vemos, pero con la ayuda de Dios creo que vamos a salir adelante. Y pues en mi caso, pues no tenerle miedo a estas responsabilidades, Claro, porque claro, claro. yo no me siento como que capaz de guiar a un grupo de hermanas, pero yo creo que estas Sí, claro. lecciones nos ayudan muchísimo, pues, para sentirnos seguras y pues, pedirle ayuda a nuestro Dios. Claro que sí, hermana Fide. Esto que toca mi hermana Fide es bien importante, hermanas. Es indudable que ninguno de nosotros es capaz, se siente capaz de hacerlo. Siempre hay esa inseguridad cuando es la primera vez, ¿no? Pero qué bueno que estamos tocando este asunto porque en esta parte quiero resaltar, hermanas, que siempre será necesario e importante. El apóstol Pedro a través de su epístola dice que las hermanas adultas tienen la responsabilidad de ayudar a las jóvenes. La obra de nuestro Dios, yo lo he visto así, nunca es una competencia. Entonces, la responsabilidad de nosotros, los viejos, los que tenemos ya tiempo en la obra de nuestro Dios, sea en el ministerio, sea en la congregación, es animar a las más jóvenes. Tú puedes hacerlo, anímate. Yo voy a estar ahí para apoyarte, ¿no? Para comentarte lo que tienes que hacer, para compartirte lo que yo he hecho, tal vez, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que repetir patrones. A veces cada uno de nosotros tiene un talento y una forma de trabajar o obrar, pero hacer la obra de tal manera que sea un trabajo parejo, un trabajo íntegro, un trabajo de equipo, siempre será importante, ¿no? Quizás parte de esa inseguridad que de pronto se plantea, como decía nuestra hermana Fide, viene del hecho de que hemos creído que trabajar en la obra de Dios es trabajar con perfección. Y no es que este pensamiento esté mal, pero la perfección es una obra que se logra a través del esfuerzo y del trabajo, de la continuidad, ¿no?
un joven no se para y hace una superintendencia perfecta la primera vez, pero su trabajo, su perseverancia, su compromiso lo va haciendo mejorarlo, ¿no? Entonces, bajo ese ejemplo que planteo, delante de ustedes, una primera atalaya no hace su primer trabajo la primera vez, ¿no? Digo, a veces tiene que cumplirse ese dicho que nosotros escuchamos, ¿no? A veces hay que echar a perder un poco, ¿no? Y de pronto experimentar para aprender cómo tenemos que trabajar y cómo podemos salir adelante. Todo es más fácil cuando existe amor entre nosotros y nos apoyamos, cuando entendemos que más que un equipo rival, ¿no? Más que el equipo A o B, somos un cuerpo en Cristo. Cuando entendemos eso y entendemos que es importante que los que vienen detrás de nosotros aprendan a hacer también las cosas y que la responsabilidad de los más grandes es enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Cuando lo vemos así, hermanos, todo es más fácil, pero lo importante de esto es que aprendamos a cambiar nuestra mentalidad en este sentido. Gran aportación, hermana Fide. Dios le bendiga. Adelante, mis hermanas, ¿alguna aportación más? Yo, mi hermano Víctor, Hermana Raquel, adelante, pasa vos, hermana. pues nosotras que estamos dentro de un conocimiento, somos bendecidas y nos queda estar firmes y constantes y día con día creciendo en la obra de nuestro Dios. Pues para ello fuimos llamados porque somos seleccionados, yo así lo entiendo. Y lleguemos y nos permite el Señor llegar unidas para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque entiendo que nuestra labor en la sociedad, tengamos puesto o no tengamos puesto, es para el crecimiento de la obra, porque vemos que estas acciones buenas que nosotros hacemos dentro de la iglesia son agradables a nuestro Dios. Digo, por lo que leíamos en el Salmo 101, dice que el que anda en sus caminos, Él me sirve. Y todas nosotras andamos en el camino de nuestro Dios. Y yo he entendido que todo lo que nosotras nos nazca hacer para la obra, para engrandecer la obra de nuestro Dios, lo hagamos de corazón. Porque pues para todo hay un tiempo. Y yo entiendo que hoy es nuestro tiempo, porque el día de mañana pues no lo conocemos, no lo sabemos si llegaremos. Pero entonces nosotras somos bendecidas al estar, al ser invitadas, al ser llamadas a este camino. Así que hay que agradecer, y sí, el adversario trabaja mucho contra nosotras, pero llevamos a un Dios de la mano y Él es el que nos fortalece. Claro que sí, hermana. Dios te bendiga, hermana Raquel. Sí, claro que sí. Ya lo decía Eclesiastés, ¿verdad? Que leíamos Eclesiastés 9:10. Decía: todo lo que te viniera a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el llamado que Dios nos da. Hermana Ketsia escribe por ahí que es el tiempo que Dios nos ha dado para obrar, para trabajar. Y es indudable, hermanas, ¿no? Lo que podamos hoy hacer para engrandecer la obra de nuestro Dios, el trabajo que podamos llevar a cabo, logrémoslo, porque esa es la bendición que Dios nos va a dar en el día futuro, cuando ya no tengamos más oportunidad de poder hacerlo. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica, Apocalipsis 14, versículo 12 y 13, hermanas. Dice Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Esta es una cita que ustedes conocen. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. Es importante porque la Escritura dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Y Juan lo expresa a través de esta cita que compartimos, y él dice: ¿saben qué? Nada de lo que ustedes obren, logren, trabajen, se esfuercen para la obra de Dios es en vano. Todo está en la presencia de Dios y Él sabe del esfuerzo que hacen, como
como Nehemías lo hacía, ¿no, hermanas? Un gran ejemplo para todos nosotros, un gran ejemplo de dedicación, de devoción, de fidelidad a Dios, porque, pues, lo mencionábamos, Nehemías no tenía nadie a quien reportar lo que estaba haciendo, su único regocijo era saber que lo hacía para su pueblo, que lo hacía para su Dios y que estaba, pues, cumpliendo un propósito que finalmente Dios había trazado a través de sus profetas, ¿no? Hermanas, ¿algún último comentario que quieran compartirnos? Ya nos vamos a las últimas actividades. Yo, hermano, Hermana eh, Milka, adelante. estas escuelas nos han dejado una enseñanza muy grande, hermano. Ahorita esta escuela que nos toca dice responsabilidad ante todo. El texto me encantó porque dice que examinemos cada uno la obra que uno va haciendo. Usted dijo algo muy cierto, somos un cuerpo en Cristo. Lo que la cabeza, ¿cómo se llama? Para lo que sirve la cabeza, la mano no va a poder hacerlo. Lo que hace la mano, los pies no lo pueden hacer. Entonces, habemos hermanas que no tenemos el don del habla, pero estamos apoyando en todo. De hecho, el texto anterior, no me acuerdo cuál fue, decía que hubo cantores, hubo con espíritu de fortaleza, de guiar. Entonces, cada quien tiene una encomienda que nuestro Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es dependiendo de los talentos que cada uno tiene. Si yo soy de nacimiento, mi hermano. Dentro de la juventud, pues siempre participaba en todo. Ahorita, dentro de la femenil, pues no he tomado el cargo. A veces no por no saber, no por miedo, sino que hay tiempos en los cuales yo soy muy poca para hablar, hermano. No se me da el don del habla, pero el conocimiento lo tengo. Y dice ahí que hay que ser responsables, no nada más en nuestra casa. Muchas podemos aparentar o decir en la iglesia y tener otro perfil, pero dentro de la sociedad a veces no lo fungimos. Tenemos que ser acorde con todos los estudios de que Nehemías fue, renovar nuestro pacto, ser humildes, y que si alguna hermana nos está atacando en cuestión de nuestra actitud, pues ahora sí, como hizo Nehemías, él no hizo caso, él nada más ayunaba, oraba y seguía con su propósito. Vuelvo a lo mismo, cada quien tiene una responsabilidad ante nuestro Dios. No todos podemos llegar a ser diaconisas. Una ocasión yo le decía a mi esposo, ¿a poco siendo congregante no puede ser un buen hijo de Dios? Sí, hermano, siendo congregante, claro, o siendo participando en la música, participando con la femenil, podemos ser grandes, pero siempre y cuando nos tomemos el ejemplo de Nehemías, renovando nuestros claro. Ser humildes y más que nada hacernos responsables en todo lo que estamos creyendo, en todo nuestro crecimiento que vamos obteniendo en la palabra de Dios. Así es, hermana Milka, muy de acuerdo. Sí, es bien importante saber reconocer esto que mi hermana Milka menciona, porque aprender a trabajar en equipo y aprender a apoyar el trabajo de los demás siempre será importante, ¿no? Lo que mi hermana Milka dice es interesante, porque podemos ser responsables sin la necesidad de estar al frente, ¿no? Y esto es trabajo en equipo. Esto es dejar que las hermanas que están al frente dirijan y nosotros estar ahí presentes para apoyar, pero haciendo ver ese apoyo, ¿no? No contrariando, no siendo impedimento para que las cosas se hagan, sino todo lo contrario. La hermana ocupa apoyo para cierta obra musical, de aseo, de comida, etcétera. Adelante, hermana, la apoyamos. Usted díganos qué hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, creo que
en este aspecto, cuando hablamos de responsabilidad ante todo, asumir que todos podemos trabajar desde nuestro lugar, todos podemos aportar algo, todos podemos ayudar, y lo importante es que entendamos que somos un cuerpo en Cristo y que Dios nos da la facultad de, pues, de llevar a cabo esta obra a través del esfuerzo de todos. Nada es posible, hermanas, sin el esfuerzo de todos y de todas. Por eso es importante lo que mi hermana Milka compartía justamente ahora, porque dice la escritura que aún el miembro más pequeñito de nuestro cuerpo, que es la congregación, es no productivo. Todos somos necesarios. Aún lo más pequeñito dice que todos tenemos una función y el propósito de Dios, pues es que seamos un equipo, que seamos un trabajo conjunto y que podamos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encargado. Dejamos hasta aquí las participaciones, mis hermanas, Dios les bendiga. Yo sé que tienen muchas cosas por aportar. Y es interesante, como ya lo hemos escuchado, lo que cada una de ustedes plantea. Vamos a la actividad en la iglesia y la actividad en casa. Dice así el párrafo, hermanas. En compañía de las hermanas de la Ciudad Femenil, realicen una dinámica titulada Mi parte en la obra, en la que cada participante escriba en una hoja su responsabilidad principal dentro de la iglesia o en su hogar, junto con una meta concreta para mejorarla. Formen un mural con todas las hojas y concluyan reflexionando que cada deber cumplido con amor contribuye al crecimiento de la obra de Dios y mantiene viva la comunión entre los hermanos. Esto es de lo que hablaba nuestra hermana Milka, mis hermanas. Entonces, es importante que todos conozcamos pues lo que nos toca, ¿no? Lo que nos corresponde con relación al trabajo que Dios nos ha dado, sea dentro de la sociedad femenil, sea en la congregación, mis hermanas, sea en la familia, sea en la sociedad. Nosotros tenemos una forma de aportar y el llamado de Dios a través de este hermoso estudio, pues es que nosotros hagamos todo como dice la escritura, cuando Pablo escribe a los Corintios, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y como para gloria de Dios, ¿no? Entonces dice la última actividad, la actividad en casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué responsabilidades te ha confiado Dios en tu familia o en la congregación? Esa es una pregunta que vamos a formularnos. ¿Cómo puedes mejorar tu constancia en las tareas que realizas? ¿De qué manera tu ejemplo de responsabilidad puede motivar a otras hermanas? ¿Por qué es importante cumplir con lo que prometes a Dios y a los demás? Eso es bien importante. El sábado pasado justamente estábamos escuchando en la lección infantil que la palabra de Dios nos insta a esto. Dice, cuando a Dios hicieres voto, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los insensatos, ¿no? Paga lo que prometieres, dice la Escritura. Entonces, mis hermanas, una gran lección. Dejamos algunas citas para consulta de esta exposición que ustedes llevarán a cabo. Segunda carta a Corintios, capítulo 10, versículo 8. Ahí el apóstol Pablo dice que la potestad que él ha recibido no es para destruir. Eso es bien importante que todos lo meditemos. La facultad que Dios nos ha dado de obrar, de organizar, de trabajar, siempre es para edificación, hermanas. Meditemos esa parte. Entonces, en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que pues Dios nos ha llamado y nos ha llamado con una vocación santa. Dios espera que lo que hagamos lo hagamos con interés, con intención y con mucho compromiso a la obra que Dios pues ha hecho y creado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al versículo 9 expresa a través de lo que leíamos en el versículo clave, sobre que cada uno examine su obra, dice Gálatas 6, 7 al 9, no os engañéis que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. De ahí la importancia, hermanas, de sembrar cosas que sean edificantes, cosas que sean positivas, cosas que edifiquen el cuerpo de Cristo, cosas que nos unan y no lo contrario. Eso es lo importante de todo esto que hoy hemos estudiado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar con una última oración. Las invito a mis hermanas a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Padre soberano y eterno, creador del universo, Dios omnipotente que habitas en luz inaccesible, rodeado
de huestes celestiales que alaban y glorifican tu nombre, Padre eterno, como anhelamos en algún momento poderlo llevar a cabo también nosotros. Te damos gracias, Señor eterno, porque tenemos oportunidad de inquirir una vez más en tu palabra a través del estudio que el día de hoy se plantea, Señor eterno, en este tema femenil. Te damos gracias por la oportunidad de meditar en él a través de tu palabra y a través de la participación de nuestras hermanas que con sus comentarios y aportaciones han enriquecido este estudio, Padre eterno. Que tu bendición sea con cada una de ellas que tendrán este tiempo para meditar en lo que hoy hemos hablado, para razonarlo, eterno Dios, y que lo que hemos ahora planteado a través de tu bendita palabra y que es enseñanza para nosotros, nos sirva, eterno Dios, para razonar pues la importancia que tiene seguirnos esforzando, seguir cumpliendo, eterno Dios, la obra que nos has encomendado y llevando a la obra el esfuerzo, Padre eterno, que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanas que se han conectado a este tiempo de estudio y a todos aquellos y aquellas personas, eterno Dios, que a través de tu palabra habrán de edificarse en la retransmisión de este culto. Que todo sea para tu honra y gloria, Señor, que podamos ser un pueblo entendido y comprometido con la obra, Padre eterno, que tú nos has encargado en nuestra generación, que podamos así, eterno Dios, impactar el corazón de muchas personas, de tu congregación, eterno Dios, que tiene el propósito de servirte y honrarte, como también nosotros, eterno Dios, lo anhelamos. Te damos gracias por todo lo recibido, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanas, terminamos el tiempo de estudio. Pueden abrir sus micrófonos. Que Dios les bendiga. Que tengan excelente semana. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Dios a vos, gracias, hermano. Hermana Isabel. Hermano. Muchas gracias, hermano Víctor. Dios lo bendiga. Igualmente, hermano. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Pasa vos, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Pasa vos, hermanas. Pasa vos, hermanita. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Bonito inicio de semana. Igualmente, hermana Juanita, Dios le bendiga. Pasa vos, hermana. Ya recibí su encargo. Gracias, hermana. Sí, hermano, aquí estoy. Gracias, hermana. Qué amable. Excelente semana a todas, hermanas. Pasa vos.